del sistema. Entonces, los elementos del sistema básicamente son 4, que los tenemos aquí muy bien identificados en esta axonometría de una pared liviana. La primera son las placas de yeso y de fibrocemento, que son los tableros con que se revisten las estructuras, por dentro y por fuera. Siempre las estructuras son o los bastidores sobre los cuales luego se colocan los tableros de fibrocemento o de yeso, por ambas caras. Esas estructuras son en perfiles de acero laminado galvanizado. También en algunos otros países los utilizan en madera. Ustedes vieron ese ejemplo que les mostraba de Chile, de estas viviendas de interés social de Alejandro Aravena. Allí las estructuras eran en madera, ¿sí? Y también hay países, como en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan las dos, en madera y en perfiles de acero laminado galvanizado. En Canadá también utilizan las dos. ¿Por qué en unos países utiliza una y otra? ¿De qué depende eso? Pues depende de qué tan desarrollada esté la industria maderera. Entonces, realmente, pues a nivel de América, solamente hay 3 países que tienen una buena industria maderera, una industria maderera muy desarrollada que pueda suministrar los perfiles. En este caso no serían perfiles, sino los parales, los listones de madera bien secos, bien cortados, bien inmunizados y a un costo competitivo. Y esos países son Canadá, Estados Unidos y Chile, ¿sí? Los demás países no tenemos una industria maderera tan desarrollada, entonces no resulta competitivo en términos generales. Sí se puede hacer, pero en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en fin, en todo el resto de Latinoamérica no resulta mucho más competitivo las estructuras en perfiles de acero laminado galvanizado. De todos modos, la metodología de construcción es muy similar, pues obviamente lo que cambia, las modulaciones y todo eso son iguales, lo único que cambia pues es que, por ejemplo, las fijaciones, ¿no? No es lo mismo el tornillo de fijación de una placa a un bastidor de madera que a un bastidor de perfiles livianos, pero el concepto constructivo es el mismo y para hacer algunas bases de cubierta a la vista, entonces yo utilizo viguetas de madera, en fin. Importante saber que sí se utiliza, puntualmente se utiliza y están los elementos necesarios para poder utilizarlas cuando se requiera, pero en términos generales todo se hace en perfiles de acero laminado galvanizado. El tercer elemento son las fijaciones. Esto es bien interesante y como lo veíamos en la presentación de sismoresistencia, en el sistema de construcción liviano en seco no hay fijaciones rígidas. O sea, no hay pegas y soldaduras, como normalmente se hace en la construcción tradicional, ¿no? Y eso es muy importante en el tema de la sismoresistencia, porque las fijaciones son todas tornillos o anclajes especiales para cada tipo de unión, y son fijaciones mucho más seguras, ¿no? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, ¿cuántas fijaciones lleva una placa de yeso, por ejemplo, al bastidor? Lleva 28 tornillos en promedio. ¿Cuántas fijaciones lleva una placa de fibrocemento al bastidor? Lleva 32 tornillos. En caso de un sismo, por fuerte que sea el sismo, nunca esa placa se va a desprender y le va a caer y por lo tanto nunca va a haber riesgo de que le caiga a alguien, ¿sí? La placa siempre se va a quedar ahí con el bastidor. Puede que fallen 1, 2, 3 tornillos, pero los 28 no van a fallar. Entonces, en el peor de los casos, la placa ahí se aflojaron, lo que sea, en algunos tornillos, pero el elemento ahí quedó, ¿no? Eso es, como digo, bien importante. Y el cuarto elemento son los productos para tratamiento de juntas. Entonces, ahí, dependiendo de con qué tipo de placa estemos trabajando, el tipo de acabado que estemos dando, las uniones entre las placas deben tratarse con algunos productos especiales. Si son para yeso, pues con masillas para yeso, con las cintas para yeso, si es
para firocemento, pues, con masillas para firocemento, con cinta en fibra de vidrio, en fin. Cada tipo de unión tiene su tratamiento específico. Bien. Entonces, ¿cómo empezó el sistema? Empezó, como digo, eh, con una fabricación incipiente de perfiles. Aquí vemos unas imágenes de las primeras roladoras para perfiles eh, en acero laminado galvanizado, que se trajeron. En Colombia sí se manejaba el acero laminado galvanizado, claro, pero se maneja más que todo para otras industrias, ¿no? Roladoras para hacer perfiles de acero laminado galvanizado y hacer toda una documentación técnica de, para hacer una fachada, para hacer una pared, a qué distancia debo colocar yo los perfiles, de cuál es de ser la medida que debe tener el perfil para que los bordes de las placas se puedan fijar debidamente. Todo eso es algo que hubo que desarrollar porque no existía. Hubo que desarrollar toda esa literatura técnica para explicarle a los constructores cómo, cómo construir con el sistema liviano, porque no era solamente proporcionar los materiales, sino además enseñarle a la gente también a cómo construir, cómo especificar. Aquí vemos elementos complementarios, como por ejemplo anclajes de sismoresistencia que se colocan en las esquinas de los bastidores del primer piso, platinas para unificar bastidores en la parte superior, soportes para las instalaciones eléctricas y hidráulicas y sanitarias. Aquí vemos un soporte de piso para tomacorrientes, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar a la altura que quiera y no me va a quedar suelto en las paredes, ¿no? Todo eso hubo que ofrecerlo de manera integral, porque si no el constructor no se hubiera atrevido a utilizar el sistema. La solución era imperativo ofrecerla como una solución integral. Entonces, los fabricantes, resulta que los fabricantes no son fabricantes de todos los elementos del sistema. Pues hay fabricantes de placas de yeso, hay fabricantes de placas de cemento, hay fabricantes de estructuras en perfiles de acero laminado galvanizado, hay fabricantes de masillas y sellamientos, hay fabricantes de fijaciones, pero son procesos industriales muy distintos. Entonces, cada uno se dedica a lo suyo y luego ya en la construcción se integran todos. Pero entonces, como el sistema era desconocido, y el constructor no sabía, el diseñador tampoco, el instalador tampoco, el distribuidor tampoco. Entonces, los fabricantes de los tableros se vieron en la obligación de establecer alianzas con fabricantes de sellamientos, como Sika, por ejemplo. Establecer alianzas o en algunos casos con algunos acereros o en algunos casos empezar a traer roladoras y empezar a fabricar perfiles. No era la naturaleza de su negocio, pero inicialmente hubo que hacerlo así, porque si yo no le ofrezco el perfil al constructor, pues, ¿qué saco con ofrecerle las placas? Las placas solo el constructor no puede hacer nada, ¿no? Con los tornillos, entonces hubo que establecer alianzas ya no en este caso con fabricantes, sino con importadores. Las investigaciones siempre han sido, en su gran mayoría, importadas. Entonces, habría que establecer también esos convenios, o en algunos casos, hacer las importaciones ellos mismos para lo mismo. ¿Cómo se pegan estas placas a los bastidores? Pues con tornillos. ¿Y dónde están esos tornillos? Entonces, hay que también proveer esos tornillos. Eso dio lugar a que, por ejemplo, algunos productos que hoy en día son conocidísimos tuvieran su génesis con otros nombres. Por ejemplo, el Cicadur, que es un epóxico, cemento epóxico que viene una resina y un endurecedor, y ese kit, y eso se mezclan al momento de la aplicación, que sirve para hacer lo que se llama la junta continua en placas de firocemento, saliera
inicialmente con el nombre de Plaisenflex, porque Plaisen era la empresa que traía las placas y eh, se le, digamos, y el que lo producía era Sika, pero Sika no estaba muy segura de que ese producto fuera a tener un resultado, en fin, entonces era un mercado nuevo, entonces se fabricó con el nombre del fabricante de las placas. Hoy en día ya pues es el Sicadur, que aquí lo vemos a la derecha y ya es un producto súper bien posicionado de Sika, ¿no? Y algo lo mismo pasaba con los sellamientos flexibles y con otros productos, como por ejemplo los pegantes para cerámica y todas esas cosas. Es decir, los fabricantes se vieron en la obligación de dar una solución integral, aunque ellos por naturaleza no daban la solución integral. En el tema de digamos, la información técnica, la metodología de construcción, los manuales de construcción, aquí también era muy importante. Hubo que desarrollar unos manuales eh, para que los instaladores y para que los constructores supieran cómo construir con el sistema. Entonces, eh, pues esos manuales, en su mayoría, pues se basaron en manuales que en los países desarrollados, como el de la AISI, que es un instituto, American Iron and Steel Institute, eh, que se dedica precisamente a desarrollar información técnica sobre cómo construir con sistema liviano con perfiles en acero laminado galvanizado. Entonces, estos manuales pues dieron origen a muchísimos de los manuales que los fabricantes en Colombia inicialmente empezaron a implementar. Entonces, el sistema, si bien era nuevo, no nació de manera improvisada. No nació de manera improvisada porque se tenían todos los productos y se tenía la información técnica para proveer a los constructores y garantizar que las construcciones se hicieran de manera correcta. Este es un manual, esta edición que estoy mostrando aquí, pues es una edición viejísima. Ya esta edición, pues hace muchos años que no viene en medio impreso, viene obviamente digital, eh, pero yo la conservo como una reliquia porque me parece muy interesante de la historia del sistema y ver cómo nuestros primeros manuales eh, se inspiraron en esto que podríamos decir la Biblia de la AISI. Miren ustedes toda ah, la información, cómo construir una base cubierta, las tablas para calcular el calibre de los perfiles, la distancia de los perfiles en una fachada de acuerdo a la velocidad del viento y cómo de acuerdo a la velocidad del viento, la fuerza del viento y entonces la altura que debían tener los perfiles. Aquí miren las modulaciones, 16 pulgadas, 24 pulgadas, ellos trabajan todo en, en pulgadas, ¿sí? Eh, a diferencia de nosotros entonces nosotros lo pasábamos a centímetros, en fin, pero como digo, toda una documentación muy buena y muy completa para que, y gracias a eso, pues se pudo lograr arrancar, el sistema pudo arrancar debidamente soportado técnicamente. En el nivel de placas de fibrocemento, la evolución es que en el año 94 hay una empresa que no es colombiana, todavía existe, es de Centroamérica, que traía placas. En el año 96 sale la primera línea de fabricación de placas de fibrocemento en Colombia por parte de la empresa ETEX en Manizales. Luego en el año 2005 sale el Eternit monta su primera línea de fabricación de placas planas
de fibrocemento, Toptec, que es el otro gran fabricante de placas de fibrocemento, eh, lo hace en el 2004 y hace después un relanzamiento eh, con el sistema autoclavado en el 2007, porque la primera que sacó no era autoclavada. Eso es una característica que luego explicaremos. eh, y con eso, pues, Colombia pasa muy rápidamente a convertirse en uno de los principales fabricantes de placas de fibrocemento en la región. Todos los fabricantes hoy en día, pues, están fabricando para, no solamente para el mercado colombiano, sino también para importar a toda la región. Eh, la capacidad de producción, aquí vemos los incrementos en la capacidad de producción. Eh, la capacidad de producción en el fibrocemento está medida por la capacidad de fraguado de los autoclaves. El autoclave es el fraguado, es la parte final de la fabricación de las placas de fibrocemento, y el fraguado se hace en estos túneles gigantescos donde las placas se introducen y son sometidas a muy alta presión y temperatura por espacio de 24 horas. Entonces, la capacidad que tengan estos túneles es lo que en el fondo determina la capacidad de producción de placas eh, de fibrocemento autoclavadas, precisamente por eso se llaman autoclavadas, porque el fragado se hace en autoclave. Y en la medida en que el mercado se ha ido desarrollando, los fabricantes han visto la necesidad de ampliar su capacidad de producción. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho generando, construyendo más autoclaves, como vemos aquí en estas imágenes, o montando nuevas plantas de fabricación. ¿Sí? Hoy en día ya en Colombia, como veremos, no, parece que ya no. Bueno, como veremos, en Colombia tenemos en fibrocemento 4 plantas de fabricación y 3 fabricantes que son Eternit, que pertenece al grupo Elementia, ETEX, que es eh, del grupo belga ETEX, que está pues en todo el mundo, y Toptec, que es un fabricante nacional, pero de todos modos pertenece al grupo, a un grupo empresarial pues muy, muy importante también. En el caso del yeso, Colombia empezó en los 90s, era un gran importador de placas de USG, de Chiroc, de Estados Unidos, de México, el Preca de Venezuela. Aquí nos llegaban placas de yeso de Venezuela, de Panel Rey de México y de Giplac, que pertenece al grupo ETEX, ¿no? Pero no fabricado en Colombia, sino traído de Chile. Y bueno, y después empieza ya con se empiezan a construir plantas en Colombia. En el 2006 se empieza eh, a operar la primera planta de yeso en Colombia. En ese entonces era de la empresa, el grupo, era un grupo local que se llamaba Giptec, y en el 2009 la planta de Giplac en Cartagena, que como decía es del grupo ETEX, pero ya entonces ya no es traído de Chile, sino ya es con una planta de más alta tecnología montada en la ciudad de Cartagena, y Paneltec, que pertenece al grupo Toptec, monta una planta también en el 2009 en Barranquilla. Entonces, aquí ha habido un cambio también tremendo. De Colombia, de ser un gran importador, pasa a ser un gran fabricante, el gran fabricante de la región. Eh, y la situación es que, pues, Giplac, como con su planta ya en Colombia, no trayéndolo de Chile, sino ya con planta en Colombia, pues se consolida como uno de los grandes proveedores de la región. NAF, que es un fabricante de origen alemán, pero que está en todo el mundo, compra
las plantas de Jeeptech de Cartagena y la de Paneltech en Barranquilla. Eh, y a nivel mundial compra al fabricante norteamericano USG. Estas dos, esto es muy significativo, que G-Plaque, que el grupo de Tex haya montado una planta, decidido montar una planta en Cartagena y que el grupo NAF haya decidido comprar las plantas de Jeeptech en Cartagena y de Paneltech en Barranquilla es muy significativo de mm, la perspectiva, las posibilidades que le ven al mercado colombiano estas dos multinacionales, porque son dos empresas de las más grandes, yo diría que para mí son las más grandes fabricantes de placas de yeso en el mundo, que estas dos empresas hayan decidido hacer estas inversiones en Colombia, como digo, es porque le ven unas posibilidades muy importantes y a muy largo plazo al mercado colombiano, porque una planta de estas no se monta sin estar seguros de que a muy largo plazo va a haber una demanda creciente y suficiente. Y sigue estando también Panel Rey, que es un fabricante de México, eh, que, digamos, sigue como distribuidor, porque nunca ha tenido planta en Colombia, eh, pero es muy importante, es decir, sigue viendo que en Colombia tiene un mercado y sigue defendiendo su mercado en Colombia, ¿no? Entonces, se volvió Colombia definitivamente un país muy importante para todos los fabricantes de los productos de tableros y también, como vemos aquí en esta, de las estructuras metálicas. En principio, las grandes acereros de Colombia no estuvieron como muy interesados en el perfil liviano, porque los acereros lo miden, generalmente los indicadores los miden en peso, y pues el perfil liviano, con perfiles livianos, hacer el mismo peso que hacen con varillas de hierro, pues que van para la construcción tradicional, pues es mucho más difícil. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que era una línea que tenía unas posibilidades muy interesantes y que era un sector de la construcción en donde ellos no podían darse el lujo de no estar. Entonces, gradualmente todos empiezan a meterse al, al, a la fabricación de perfiles laminados, galvanizados, eh, sino montando plantas, comprando plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Perfilamos pertenece al grupo Ternium, Steel pertenece a Colmena, Matexa pertenece a Sesco. Hay otros distribuidores muy grandes que tienen su fabricación propia, como el caso de Multiobras, otros fabricantes acereros muy importantes como Panalca, en fin. Y estoy mencionando algunos. Ya, como digo hoy, todos los acereros importantes, los grandes acereros, están allí. Pero hay también una cantidad de industrias mucho más pequeñas. Y entonces, regionalmente, vemos que hay una cantidad de fabricantes medianos y pequeños de perfiles de acero laminado galvanizado, con los cuales, sumado a la producción de los grandes, pues la proveeduría de perfiles en Colombia es muy buena, y por supuesto también eso ha hecho que los costos sean mucho más competitivos. En Colombia también ya no solamente tenemos fabricantes de perfiles estándares, como decía, los perfiles que se encuentran en medidas estándares de 244 o 305 en los distribuidores, sino también tenemos, como lo veíamos en Ecuador, ya una buena cantidad de fabricantes de máquinas steel frame, ¿no? Porque ya también, como se ha visto en el mercado de Ecuador, se está necesitando
ya no solamente proveer el perfil estándar para que el constructor lo corte, lo procese, en fin, no, sino que suministrarle ya el bastidor listo para ser instalado a la obra al constructor. Entonces, eso ha motivado el que muchos de estos eh, fabricantes tengan también, hayan traído y ofrezcan también esa línea de perfiles steel frame. Bien, eh, como veíamos en esa evolución